Mundo COVID-19, capítulo Inmunogenética básica COVID, subtema Respuesta inmunotrombótica, parte 3. Volvemos al nombre SARS-CoV-2. Recordemos que este 2 es por la elevación de la TH2. Lo vamos a ver a continuación. Vimos en la parte 1 cómo sería una respuesta del cuerpo frente a una noxa, una respuesta aparentemente normal, frecuente. También tocamos la mejora dependiente del anticuerpo, o sus siglas en inglés AD, que es un mecanismo bastante conocido en los virus. Quedamos en la parte 2 que había una elevación incontrolada de la interleuquina 6. Esta interleuquina 6 va a activar proteínas de fase aguda o reactante de fase aguda, lo que le llamamos como ferritina, PCR, BCG, también a nivel hepático. Trombopoyetina activa la vía extrínseca, disminuye la antitrombina y eleva el fibrinógeno. Entonces, esta vía, recordemos que tenemos en la 12, el factor 11, el 9, el 10 o común, el 2 y el 1. Por acá vendría el 7. Entonces, si podemos ver, hacemos una especie de grupo entre el 12, 11, 9, 10, 2 y 1, y vamos a tener que todas están dentro, y dentro en inglés es in. Por lo tanto, la vía para recordarnos sería intrínseca. Las 7, 10, 2 y 1 es externo, por lo tanto sería la vía extrínseca. La vía intrínseca tiene más letras y es más larga, por lo tanto sería TTP, tiene más letras. La vía extrínseca es más corta, tiene menos letras, por lo tanto sería solamente TP, tiene menos letra. Este es un método americano que nos hace recordar que 7, 10, 2 y 1 se parece a una pistola que utilizamos en la guerra, por lo tanto sería warfarina, actuaría a nivel de la vía extrínseca. La que nos queda es heparina, que actúa a nivel de la vía intrínseca. Recordemos que este factor 2 es la protrombina, la cual va a degradar en trombina. A su vez, esta trombina actúa a nivel endotelial, aumentando los niveles de interleuquina 6, es decir, se vuelve un círculo vicioso. Si vemos el endotelio como tal, la primera respuesta que vamos a tener es una alteración de ventilación-perfusión. Esta ventilación, por el SARS-CoV-2 y toda la cascada inflamatoria a nivel pulmonar que podemos evidenciar, vamos a tener una ventilación-perfusión igual a 0, porque la ventilación tiende a 0 inicialmente. Acá habría una respuesta al aumento de FiO2, a la presión expiratoria, al final de la expiración, incluso a la pronación. Pero más adelante, cuando la enfermedad progresa y receptores CK2 que están en el endotelio se obstruyen, tendríamos una especie de trombosis. Es decir, hay una obstrucción a nivel endotelial. ¿Okay? A nivel endotelial se produce una trombosis. Entonces, esta perfusión va hacia el cero, por lo tanto se crea una especie de shunt. Cuando la enfermedad avanza, cuando la enfermedad progresa. Entonces, hay un daño microvascular, hay una activación de la coagulación y hay una fibrinolisis. Por lo tanto, todo termina en un SEIDE, hay una coagulación intravascular diseminada, en el peor de los casos, cuando toda la enfermedad ha progresado, ya ha empeorado. Recordemos que dentro de las proteínas de fase o como reactante de fase aguda, cuando tenemos un síndrome de activación del macrófago, esta BCG va a comenzar a disminuir de manera brusca. Esto ya es en el peor de los casos. Nos indica que la enfermedad ha progresado de manera bastante brusca. Recordemos que el fibrinógeno se degrada en fibrina mediante la trombina. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Esta trombina que se ve bastante elevada, alterada por la activación de la vía extrínseca, va a comenzar a degradar el fibrinógeno en fibrina. Y finalmente, esta fibrina tiene unos componentes de degradación que sería el dímero D finalmente. Por eso es que podemos evidenciar en un dímero D bastante alto como factor pronóstico. ¿Okay? Ahora, ¿qué más podemos sacar de este gráfico? Ya tenemos una respuesta normal aparentemente. Cuando viene el COVID, se altera toda esta inmunidad. Tenemos el síndrome de activación del macrófago, hay una mejora dependiente del anticuerpo y una alteración de todo este sistema inmune, hay una elevación de esta interleuquina 6. Pero la interleuquina 6 no ha actuado sola,
actuado con la elevación de la interleuquina 1. Esta interleuquina 1 que podemos ver acá, también ambas son las culpables de toda esta elevación de proteínas de fase aguda o reactantes de fase aguda y a su vez toda esta alteración de la coagulación. ¿Y por qué es importante? Porque son los target. Esta interleuquina 6, recordemos que estaría siendo inactivada, o mejor dicho, los receptores antagonizados por el tocilizumab. El tocilizumab degradaría, o bueno, bloquearía estos receptores de interleuquina 6. Y la interleuquina 1 se vería bloqueada, los receptores de interleuquina 1, por ejemplo, medicamentos como la anakinra. El tocilizumab utilizado como bloqueador del receptor de interleuquina 6 y la anakinra utilizada como bloqueador de interleuquina 1. Por eso el fin de utilizar estos medicamentos, en teoría, en pacientes cuya respuesta inmunotrombótica COVID ya ha sido muy severa, en pacientes que ya tienen un grado de severidad bastante avanzado.